Se supone que el primer día de práctica es emocionante, un nuevo equipo, un borrón y cuenta nueva, la oportunidad de demostrar mi valía a nivel universitario. Debería estar entusiasmado, pero en cambio, ya estoy temiendo la mirada que viene de todo el campo. Su nombre es Ryan Walker, capitán del equipo y, al parecer, el rey indiscutible de este equipo de fútbol. Había oído hablar de él incluso antes de llegar aquí. Imparable, decían, un líder nato. Lo que no mencionaron fue el permanente ceño fruncido que parecía ser su expresión por defecto. Desde el segundo en que pisé el campo, sentí sus ojos sobre mí, agudos y críticos. No es que armara una escena ni nada por el estilo, claro, puede que me haya lucido un poco durante los ejercicios, superando conos con pies rápidos y un poco de estilo con el balón. No estaba tratando de presumir, es simplemente mi forma de jugar. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba él, con los brazos cruzados, mirando como si lo hubiera ofendido personalmente. Tale, guarda los trucos para el partido, me gritó el entrenador. Aquí estamos construyendo un equipo. Asentí, pero mis mejillas se sonrojaron. Miré a Ryan, esperando una sonrisa de suficiencia, pero su expresión no cambió. Si acaso, su mirada se intensificó. Genial. El resto de la práctica no fue mucho mejor. Cada vez que tocaba el balón, sentía que estaba audicionando para su aprobación, lo cual, claramente, no iba a conseguir. Ryan gritaba órdenes constantemente, posición, tiempo. No se equivocaba, pero tampoco lo decía con amabilidad. Al final de la sesión, estaba agotado, no por los ejercicios, sino por tratar de mantener la compostura. El vestuario después de la práctica no fue mejor. Me estaba secando el pelo con una toalla cuando entró Ryan, su presencia absorbió el aire de la habitación. Ni siquiera me miró al pasar, pero lo oí murmurar, novato llamativo, por lo bajo. Apreté la toalla con más fuerza. No iba a dejar que me afectara, si pensaba que me rendiría y suplicaría su aprobación, estaba muy equivocado. Las siguientes prácticas fueron más de lo mismo. Ryan parecía decidido a encontrar fallas en todo lo que hacía. Si pasaba demasiado rápido, estaba apresurándome, si retenía el balón para crear espacio, lo estaba acaparando. Era imposible de complacer. Y, sin embargo, no podía dejar de fijarme en él. No solo en sus críticas, sino en la forma en que se movía, nítida, precisa, como si tuviera un control total sobre cada músculo. Nunca desperdiciaba energía, nunca cometía un error. Era exasperantemente impresionante. Luego estaban sus ojos. Odiaba cómo me hacían sentir, como si pudieran ver a través de mí. Me decía a mí mismo que era solo intimidación, pero en el fondo sabía que no era eso. Lo estaba mirando más de lo que me atrevía a admitir, observando cómo su mandíbula se tensaba cuando daba órdenes o cómo se le pegaba el pelo a la frente después de una carrera intensa. Era exasperante la cantidad de espacio que ocupaba en mi cabeza. Las cosas llegaron a un punto crítico durante nuestro primer partido de práctica. Yo estaba encendido, zigzagueando entre los defensores, preparando jugadas. Podía sentir la energía, el ritmo, pero cuando intenté un pase arriesgado que no salió, la voz de Ryan cortó el campo como un látigo. Tale, ¿qué demonios fue eso?, gritó. No necesitamos acrobacias, necesitamos resultados. Me congelé, el balón rodando inofensivamente hacia un oponente. El calor me subió a las mejillas mientras el juego continuaba sin mí. Cuando el silbato sonó, indicando un descanso, me dirigí directamente a él. ¿Cuál es tu problema, Walker?, espeté, lanzándole las palabras. Se volvió hacia mí, con los ojos más fríos que nunca. ¿Mi problema? Tú eres mi problema, Tale. ¿Crees que esto es para lucirte? Esto es un equipo, no tu carrete de mejores jugadas personal. Sentí que la ira me burbujeaba. Tal vez si dejaras de microgestionar a todos, llegaríamos a alguna parte. El resto del equipo se había quedado en silencio, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros como si estuvieran viendo una granada en vivo. Ryan dio un paso más cerca, su voz baja pero cortante. Madura, dijo. Esto tampoco es la escuela secundaria. Aprende a jugar para el equipo o sal del campo. No tuve respuesta para eso.
Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí parado con los puños cerrados y el corazón latiendo con fuerza. Odiaba cómo sus palabras dolían, no solo porque eran duras, sino porque una parte de mí temía que tuviera razón. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza, junto con la forma en que me había mirado, como si fuera un niño perdiendo su tiempo. Necesitaba despejar mi cabeza, así que tomé mis tacos y me dirigí al campo. Las luces zumbaban mientras trotaba hacia el césped, esperando que estuviera vacío, pero no lo estaba. Ryan estaba allí, solo, haciendo malabares con un balón con facilidad. No me vio al principio, demasiado concentrado en lo que fuera que estuviera haciendo. Por primera vez, no parecía intimidante, parecía cansado, humano. Me escondí en las sombras, observando cómo fallaba un tiro y maldecía por lo bajo. Se pasó una mano por el pelo, sus hombros se encogieron por un breve momento antes de reiniciar e intentarlo de nuevo. Este no era el capitán perfecto que todos idolatraban, este era un chico luchando sus propias batallas, como el resto de nosotros. Quise decir algo, pero no lo hice. En cambio, me escabullí, mi mente corriendo con preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué verlo así me hacía doler el pecho? ¿Por qué no podía dejar de pensar en él, incluso cuando me hacía la vida imposible? Una cosa estaba clara, Ryan Walker era más que solo mi capitán de equipo. Era un rompecabezas que no podía evitar querer resolver, incluso si me volvía loco en el proceso. El entrenador debe tener un retorcido sentido del humor. Así es, dijo, caminando frente al equipo como si estuviera dando un sermón. Tale y Ryan van a ser compañeros de entrenamiento durante las próximas 2 semanas. Tale, tienes la habilidad innata, pero necesitas aprender a trabajar en equipo. Ryan, tú lo vas a ayudar con eso. Miré a Ryan de reojo, esperando que discutiera. No lo hizo. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían partirse. Si no estuviera tan molesto, me habría impresionado su capacidad para permanecer en silencio. El resto del equipo parecía estar conteniendo la risa. No los culpaba. Emparejarme con Ryan era como pedirle al fuego y al hielo que se llevaran bien. Aún así, no iba a darle la satisfacción de pensar que no podía manejarlo. Bien, dije, forzando un encogimiento de hombros. Esto va a ser divertido. La mirada de Ryan se hizo más profunda. Sí, esto iba a ser cualquier cosa menos divertido. La primera sesión de entrenamiento fue, previsiblemente, brutal. La versión de Ryan de ayudar era ladrar órdenes y criticar todo lo que hacía. Pasa antes, espetó mientras dudaba en un ejercicio. Estás reteniendo el balón demasiado tiempo. Estoy buscando la apertura, respondí, irritado. Pues busca más rápido. Continuó así durante toda la sesión. Al final, estaba listo para estrangularlo. No entendía cómo alguien podía ser tan talentoso y tan exasperante al mismo tiempo. Pero de vez en cuando, me sorprendía. Como cuando perdí el equilibrio en un giro brusco y él extendió la mano instintivamente para sostenerme. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz más suave que le había oído. Sí, murmuré, sorprendido. Retiró la mano rápidamente, como si hubiera tocado algo caliente, y el momento se esfumó tan rápido como había llegado. Las cosas comenzaron a cambiar después de eso. No drásticamente, Ryan seguía siendo Ryan y no iba a empezar a repartir elogios, pero había pequeños momentos. Como la forma en que me pasaba silenciosamente una toalla después de un ejercicio particularmente agotador o como corregía mi forma sin su habitual tono de fastidio. Era confuso. Estaba empezando a ver destellos de la persona detrás de la máscara de capitán y no sabía qué hacer con eso. Peor aún, no podía dejar de notar lo bien que se veía cuando no estaba frunciendo el ceño, la curva de su mandíbula, la forma en que su cabello le caía sobre los ojos cuando estaba cansado. Era enloquecedor. Una noche, el equipo decidió ir a una fiesta en el campus. No estaba de humor, pero pensé que podría usar una distracción de mis sentimientos cada vez más complicados por Ryan. La casa estaba llena, la música retumbaba tan fuerte que podía sentirla en mi pecho. Terminé hablando con un chico llamado Eric, un estudiante de tercer año del equipo de natación.
Era divertido y encantador, y coquetear con él era fácil, demasiado fácil. Pero luego miré al otro lado de la habitación y vi a Ryan. Estaba de pie con un par de compañeros de equipo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Su expresión era indescifrable, pero había algo en la forma en que su mandíbula se tensó cuando me vio riendo con Eric que me provocó un escalofrío. Cuando me fijé en su mirada, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Al día siguiente, Ryan estaba más frío que nunca. Apenas me habló durante la práctica, y cuando lo hizo, sus palabras eran cortantes y duras. Era como si hubiéramos vuelto al punto de partida y no tenía idea de por qué. Todo llegó a un punto crítico después de la práctica, cuando lo acorralé en el estacionamiento. ¿Cuál es tu problema?, le exigí. Se giró para mirarme, su expresión reservada. No sé de qué estás hablando. Claro que sí, repliqué. Has estado actuando raro desde la fiesta. Si tienes algo que decir, solo dilo. Sus ojos mostraron algo que no pude identificar del todo, ira, frustración. Lo que fuera, solo duró un segundo antes de que apartara la mirada. Estás imaginando cosas, dijo sin rodeos. Pero yo no le creía. Bien, dije, levantando las manos. Sigue fingiendo, Walker, pero no eres tan bueno ocultándote como crees. Esa misma semana, llovió. No una llovizna ligera, sino un aguacero total que lo empapó todo en segundos. La práctica se canceló, pero decidí ir al campo de todos modos. Necesitaba desahogarme. No esperaba que nadie más estuviera allí, y mucho menos Ryan, pero ahí estaba, empapado y mirando a las líneas de banda como si estuviera tratando de resolver algo. ¿Qué haces aquí?, le grité, mi voz apenas se oía por encima del sonido de la lluvia. Levantó la vista, sorprendido, pero no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia mí, su expresión indescifrable. Te vas a resfriar, dije cuando se detuvo a unos metros. Tú también, respondió, pero no había dureza en su voz, solo agotamiento. Nos quedamos allí en silencio por un momento, la lluvia empapándonos la ropa. Estaba a punto de decir algo, cualquier cosa, cuando él habló primero. No te odio, ¿sabes?, dijo, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Parpadeé. ¿Qué? Apartó la mirada, su mandíbula tensándose. No te odio, repitió. Simplemente me sacas de mis casillas. No supe cómo responder a eso. Antes de que pudiera pensar en algo que decir, se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí parado bajo la lluvia, completa y absolutamente confundido. La siguiente práctica fue diferente. Ryan no era tan duro y lo sorprendí mirándome un par de veces, su expresión más suave que nunca. Era como si estuviera tratando de resolver algo, al igual que yo. Las cosas llegaron a su punto culminante durante un ejercicio de pases. Me equivoqué, enviando el balón fuera de curso y me preparé para la inevitable crítica. Pero Ryan solo suspiró y trotó para recuperarlo. Relájate, Tale, dijo, lanzándome el balón de vuelta. Estás pensando demasiado. Era lo más cercano a un aliento que había recibido de él y me desconcertó. Por primera vez, comencé a preguntarme si había más en Ryan Walker que el capitán frío y exigente. Y por primera vez, me permití esperar que tal vez, solo tal vez, hubiera una razón por la que no podía dejar de pensar en él. Estar emparejado con Ryan había sido la experiencia más frustrante de mi vida, pero últimamente se sentía diferente. No estaba seguro de cuándo había ocurrido el cambio, pero estaba ahí. Tal vez fue la forma en que comenzó a hablarme durante la práctica, no ladrando órdenes, sino realmente hablando. O cómo había dejado de criticar cada uno de mis movimientos. La tensión entre nosotros seguía ahí, pero ya no era la misma. Ya no era solo ira. Se sentía como algo más pesado. Cuando el entrenador anunció el viaje del equipo, me emocioné. Un torneo de fin de semana significaba una oportunidad para unirme al equipo, mostrar mis habilidades y tal vez incluso salir de mi cabeza. Lo que no esperaba era terminar compartiendo una habitación con Ryan. Me estás tomando el pelo, dije mientras tiraba mi bolso sobre la cama más cercana a la ventana. Ryan me miró desde donde estaba apoyado contra el marco de la puerta. ¿Crees que yo estoy emocionado con esto?,
preguntó, su tono tan cortante como siempre. Claro, murmuré, poniendo los ojos en blanco. Porque estar cerca de mí es una pesadilla. No respondió, solo agarró su bolso y lo dejó caer en la otra cama. El silencio que siguió fue sofocante, pero no iba a ser yo quien lo rompiera, no esta vez. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo mientras la respiración constante de Ryan llenaba la habitación. No podía decir si estaba dormido o solo fingiendo, pero no iba a arriesgarme a averiguarlo. Lo último que necesitaba era otra discusión. Pero luego su voz rompió el silencio. ¿Por qué siempre te esfuerzas tanto? La pregunta me tomó por sorpresa. Volteé la cabeza para mirarlo, pero él seguía mirando el techo, su expresión indescifrable en la tenue luz. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Juegas como si tuvieras algo que demostrar, dijo. Como si estuvieras tratando de huir de algo. Fruncí el ceño, inseguro de cómo responder. No estaba equivocado, pero no era exactamente una conversación que quisiera tener con él. Aún así, había algo en su tono, algo más suave que lo que le había escuchado, que hacía difícil ignorarlo. Tal vez sea así, admití en voz baja. Al crecer, siempre fui el chico que tenía que demostrar que pertenecía, el que tenía que trabajar el doble de duro solo para ser notado. Ryan se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. No eres el único. Me di la vuelta para mirarlo por completo, apoyándome en un codo. ¿Qué se supone que significa eso? Dudó, como si estuviera debatiendo si decir más o no. Mis padres, dijo finalmente. Esperan la perfección. Siempre lo han hecho. En el campo, en la escuela, en todas partes. Cualquier cosa menos. Dejó la frase inconclusa, su mandíbula tensándose. Lo entendí entonces, como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. El peso que llevaba, la razón por la que era tan rígido y exigente. No se trataba solo del equipo, se trataba de él, de la presión que se ponía a sí mismo para nunca equivocarse, para ser siempre el mejor. No lo sabía, dije en voz baja. ¿Por qué ibas a saberlo?, respondió, su voz más cortante ahora, como si se arrepintiera de haber dicho algo. No es tu problema. Quise decir algo, decirle que no tenía que ser así, que no tenía que llevarlo todo solo, pero no lo hice. En cambio, simplemente me volví a acostar, el silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino pesado de entendimiento. A la mañana siguiente, las cosas se sintieron diferentes. Ryan no estaba tan frío como de costumbre. No me gritó durante los ejercicios y cuando fallé un pase, en realidad me dio un consejo en lugar de un sermón. Era casi como si hubiéramos llegado a algún tipo de tregua. Durante el juego de la tarde, me torcí el tobillo tratando de bloquear un tiro. No fue grave, pero fue suficiente para sacarme del partido. Mientras estaba sentado en el banquillo con hielo en el tobillo, no pude evitar sentir que había decepcionado al equipo. Después del partido, Ryan me encontró sentado solo fuera del vestuario. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado y me entregó una botella de agua. Jugaste bien antes de la lesión, dijo después de una larga pausa. Parpadeé, sorprendido. ¿Acabas de hacerme un cumplido? No dejes que se te suba a la cabeza, murmuró, pero había una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No era mucho, pero fue suficiente para hacer que mi pecho se sintiera más ligero. Esa noche, de regreso en el hotel, nos encontramos solos de nuevo. Ryan estaba sentado en el pequeño escritorio, mirando su teléfono, mientras yo estiraba mi tobillo en la cama. No te entiendo, dije de repente. Él levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Un minuto me estás destrozando y al siguiente eres realmente decente. Es confuso. Se recostó en la silla, su mirada fija. Tal vez lo traes a flote en mí. Lo miré fijamente, sin saber si hablaba en serio o si se estaba burlando de mí. ¿Qué se supone que significa eso? No respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Me empujas, Tale, y no solo en el campo.
Me haces pensar en cosas en las que no quiero pensar. Mi corazón se aceleró, aunque no estaba seguro de por qué. ¿Es algo bueno o malo? Se volvió para mirarme, sus ojos se fijaron en los míos. Todavía no lo sé. La habitación se sintió increíblemente pequeña, el aire pesado con algo que no podía nombrar del todo. Por un momento, pensé que podría decir más, pero luego sacudió la cabeza y se volvió hacia la ventana. El resto del viaje pasó en un instante. Ryan y yo trabajamos juntos durante la práctica y, aunque las cosas no eran exactamente amistosas, tampoco eran hostiles. En todo caso, se sentía como si estuviéramos empezando a entendernos. Pero todavía había algo sin resolver entre nosotros, algo que colgaba en el aire cada vez que estábamos solos. No sabía qué era y no estaba seguro de si estaba listo para averiguarlo. Cuando volvimos al campus, sentí que llevaba 1000 preguntas en el pecho, todas centradas en Ryan. Aún no tenía las respuestas, pero una cosa estaba clara, los muros que había construido a su alrededor estaban empezando a agrietarse, y le gustara o no, yo no iba a dejar de intentar derribarlos. El partido del campeonato, todo por lo que habíamos trabajado toda la temporada se reducía a esto. Debería haber estado concentrado, listo para jugar el partido de mi vida. En cambio, estaba hecho un lío, no por lo que estaba en juego o la presión, sino por Ryan Walker. Durante semanas, algo se había estado construyendo entre nosotros, palabras no dichas, miradas furtivas, momentos tranquilos que se sentían demasiado pesados para ignorarlos. Pero él seguía manteniendo sus muros en pie y yo no sabía cómo romperlos. Peor aún, no estaba seguro de si siquiera debería. ¿Valía la pena el riesgo? ¿Podría manejar las consecuencias si todo salía mal? A medida que el juego comenzó, dejé de lado esos pensamientos y me concentré en el campo. Al menos, lo intenté. La primera mitad fue brutal. Nuestros oponentes fueron implacables, presionando con fuerza y cortando todos los ángulos. Ryan, como siempre, fue una roca, manteniendo la defensa unida y ladrando órdenes para mantenernos en formación. Hacía todo lo posible para mantenerme concentrado, pero no podía deshacerme del peso en mi pecho, la molesta sensación de que estaba jugando por algo más que solo el equipo esta noche. La victoria. A mitad del segundo tiempo, el marcador seguía empatado y la tensión era insoportable. Fue entonces cuando lo vi, un pedazo de espacio entre sus defensas, una apertura que podía explotar. Sin pensarlo, hice mi movimiento, zigzagueando por el centro del campo y cargando hacia la portería. Era arriesgado, demasiado arriesgado, pero no pude detenerme. Estaba tan cerca, solo un paso más, un toque más y podría. Un defensa me cortó el paso, robándome el balón y lanzándolo al campo contrario. El lamento de la multitud fue ensordecedor, pero no era nada comparado con la mirada que Ryan me dio mientras corríamos de vuelta a la posición. Sus ojos estaban encendidos, su mandíbula tan tensa que pensé que explotaría en ese mismo instante. ¿Qué demonios fue eso, Tale? Gritó mientras nos reagrupábamos. Estaba tratando de hacer una jugada, le respondí. Eso no fue una jugada, fue una apuesta. No eres el único en este campo, ¿sabes? Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían, y no solo porque fueran lo suficientemente fuertes para que todo el equipo las oyera. Tenía razón. Había estado jugando como si todo dependiera de mí, como si tuviera que ser el héroe. El resto de la mitad fue un borrón. De alguna manera, los contuvimos, forzando el juego a la prórroga. Podía sentir el peso de mi error con cada segundo que pasaba y sabía que tenía que corregirlo. Después del partido, en el vestuario, no pude más. Esperé hasta que los demás se hubieran ido antes de dirigirme a Ryan, que estaba sentado en el banco desatándose los tacos. Ryan, dije, mi voz temblorosa pero firme. Me equivoqué, lo sé. Pero no puedes tratarme como si fuera el único que se equivoca. Me has estado manteniendo en un estándar imposible toda la temporada y ya estoy harto de tratar de estar a la altura. No me miró de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su expresión era una mezcla de ira, frustración y algo más, algo que no pude identificar. ¿Crees que te mantengo en un estándar más alto porque no me importas?, preguntó, su voz baja pero intensa. Estás equivocado, Tale. Te presiono porque sé lo bueno que eres, porque veo tu potencial.
Parpadeé, sorprendido. Entonces, ¿por qué lo haces tan malditamente difícil? Porque me hace sentir cosas con las que no sé cómo lidiar, admitió, sus palabras salieron de golpe. Me vuelves loco, Tale. En el campo, fuera del campo, siempre estás en mi cabeza y no sé qué hacer al respecto. Mi corazón se detuvo por un momento. No estaba seguro de haberlo oído bien, pero la mirada en sus ojos, la vulnerabilidad, la honestidad cruda me dijeron que no me lo había imaginado. ¿Crees que eres el único?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Has estado en mi cabeza desde el día que te conocí, Ryan, y me ha vuelto igual de loco. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro, el silencio entre nosotros pesado con todo lo que habíamos estado conteniendo. Luego, antes de que pudiera pensarlo mejor, acorté la distancia entre nosotros. El beso fue tentativo al principio, casi vacilante, como si ambos tuviéramos miedo de dar el salto. Pero luego se profundizó, toda la tensión, la frustración y los sentimientos no dichos se derramaron en un momento explosivo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes pegadas. Esto lo cambia todo, dijo Ryan, su voz apenas audible. Tal vez debería, respondí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La celebración. Los siguientes días fueron un torbellino. No hablamos de lo que pasó en el vestuario, pero era imposible ignorar la forma en que me miraba durante la práctica, la forma en que nuestros hombros se rozaban cuando pasábamos el uno junto al otro. Era como un secreto que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Luego vino el banquete del equipo, una oportunidad para celebrar la temporada y nuestra reñida victoria en el campeonato. No estaba seguro de qué esperar de Ryan, pero no estaba preparado para lo que sucedió. Uno de los jugadores mayores hizo un comentario sarcástico sobre mi jugada arriesgada en el partido final y, antes de que pudiera responder, Ryan intervino. Tal es la razón por la que llegamos tan lejos, dijo, su voz firme pero tranquila. Él tomó riesgos porque ese es el tipo de jugador que es y somos mejores por ello. La sala se quedó en silencio, todos mirando a Ryan en estado de shock. No estaba seguro de si quería reírme o llorar, pero una cosa estaba clara, ya no se escondía. Esa noche, nos encontramos solos de nuevo, esta vez en el campo bajo las estrellas. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté, rompiendo el silencio. Porque es verdad, dijo simplemente. Y porque estoy cansado de fingir. Me giré para mirarlo, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Y ahora qué? Sonrió, una rara sonrisa genuina que me hizo doler el pecho. Ahora lo resolvemos juntos. Mientras me atraía a otro beso, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado, de rivales a algo más. Habíamos enfrentado cada desafío y salido más fuertes, y por primera vez, supe que podíamos manejar lo que viniera, juntos. El futuro. Los días después de esa noche bajo las estrellas se sintieron surrealistas. Por primera vez, no hubo más palabras no dichas entre Ryan y yo. No le habíamos puesto una etiqueta a lo que sea que fuéramos, pero no era necesario. Estaba en la forma en que me sonreía durante la práctica, la forma en que nuestros hombros se rozaban cuando caminábamos uno al lado del otro y la forma en que sus ojos se suavizaban cuando se encontraban con los míos. Pero la vida no es un cuento de hadas y nuestra nueva comprensión no borró mágicamente los desafíos que se avecinaban. Ryan seguía siendo el capitán del equipo y yo era el novato luchador al que había estado destrozando la mayor parte de la temporada. Si alguien se enteraba de lo nuestro, no solo levantaría cejas, podría descarrilar todo por lo que habíamos trabajado. Una tarde, mientras estábamos sentados en el vestuario después de la práctica, lo mencioné. ¿Crees que? Dudé, inseguro de cómo decirlo. ¿Crees que deberíamos decírselo a alguien? Ryan, que había estado desatándose los tacos, se detuvo. No levantó la vista de inmediato, y cuando lo hizo, había un destello de preocupación en sus ojos. Todavía no, dijo finalmente. No se trata de estar avergonzado, Tale, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije rápidamente. Simplemente, odio esconderme. Extendió su mano, rozando la mía. Fue un gesto pequeño, pero en el silencio del vestuario, se sintió monumental. Yo también, dijo. Pero averigüemos cómo hacer esto de la manera correcta para ambos. No era la respuesta que quería, pero sabía que tenía razón.
Por ahora, teníamos que ser cuidadosos, pero eso no significaba que fuera fácil. El siguiente gran desafío llegó durante nuestra última reunión de equipo de la temporada. El entrenador estaba entregando premios, jugador más valioso, mejor defensor y así sucesivamente. Cuando llegó al premio al jugador más mejorado, me llamó. Tale, dijo el entrenador, su voz resonando. Llegó a este equipo con talento puro, pero sin idea de cómo canalizarlo. Durante la temporada, ha aprendido a ser parte de algo más grande que él mismo y esa es una lección que todos podríamos recordar. Me puse de pie y acepté la placa, mi cara ardiendo mientras el equipo aplaudía. Cuando miré a Ryan, estaba sonriendo, no con la habitual sonrisa tensa y educada que mostraba en público, sino con la real, la que me hacía doler el pecho. Después de la reunión, mientras todos se iban, Ryan me alcanzó. Te lo mereces, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera oírlo. Viniendo de ti, eso significa mucho, le respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Dudó por un momento, luego extendió la mano y me apretó el hombro. Solo un gesto rápido y sutil, pero significó todo. Las cosas llegaron a su punto crítico durante la barbacoa de fin de temporada del equipo. Se suponía que era una celebración casual, pero las tensiones eran altas. Un par de jugadores mayores habían estado bebiendo y uno de ellos, el amigo más cercano de Ryan en el equipo, Eric, me acorraló junto a la parrilla. Realmente te has metido bajo la piel de Ryan esta temporada, dijo Eric, su tono medio en broma pero con algo más afilado. Nunca lo había visto tan alterado. Tal vez solo se preocupa por el equipo, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Eric resopló. Es más que eso, ¿no? ¿Tienes algún tipo de control sobre él? Mi estómago se revolvió, pero antes de que pudiera responder, Ryan apareció de la nada. Ya basta, Eric, dijo, su voz helada. Eric parpadeó, claramente sorprendido. Relájate, hombre, solo estaba bromeando. Ryan se acercó, su mirada fija. Dije que ya basta. Eric levantó las manos en una rendición fingida y se alejó, murmurando por lo bajo. Ryan se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, aunque mi voz era temblorosa. Gracias. No me des las gracias, dijo en voz baja. Debí haber manejado esto hace mucho tiempo. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a los dormitorios, no pude contenerlo más. Ryan, no podemos seguir haciendo esto, dije, deteniéndome en medio del camino. Escondiéndonos, andando de puntillas alrededor de la gente. Es agotador. Él también se detuvo, dándose la vuelta para mirarme. La luz de la luna hacía que sus ojos se vieran más suaves, casi vulnerables. Lo sé, dijo. Solo, he pasado gran parte de mi vida tratando de ser perfecto para el equipo, para mis padres, para todos, y me aterra que si la gente se entera de nosotros, lo arruiné todo. No lo hará, dije con firmeza. Somos más fuertes que eso. Y si la gente no puede manejarlo, ese es su problema, no el nuestro. Me miró fijamente por un largo momento y luego asintió. Tienes razón, dijo, su voz firme. Es hora. Al día siguiente en la práctica, Ryan no hizo un gran anuncio ni nos llamó la atención, pero cuando el equipo se reunió para un círculo al final, hizo algo que no dejaba lugar a dudas, extendió la mano y tomó la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Hubo algunos jadeos, un par de cejas levantadas, pero nadie dijo nada. El entrenador solo sonrió y asintió, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Después, mientras salíamos del campo juntos, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. En el partido final de la temporada, todo encajó. Ryan y yo jugamos como si estuviéramos en perfecta sincronía, nuestra conexión fuera del campo se tradujo sin problemas en él. Ganamos el juego en un final dramático, con Ryan anotando el gol de la victoria en los últimos segundos. Mientras el equipo invadía el campo para celebrar, Ryan me encontró en el caos. Sin dudarlo, me atrajo a un abrazo, su sonrisa más amplia de lo que la había visto. Lo hiciste, dije, mi voz apenas audible por el ruido. Lo hicimos, corrigió, sus ojos brillando.
Por primera vez, sentí que realmente pertenecía al equipo, con Ryan y en mi propia piel. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en el campo bajo las estrellas, Ryan se volvió hacia mí. Esto no va a ser fácil, dijo. Pero no me importa. Tú vales la pena. Tú también, respondí, inclinándome para besarlo. En ese momento, con el trofeo del campeonato brillando a lo lejos y el futuro abierto ante nosotros, supe una cosa con certeza: éramos un amor por el que valía la pena luchar y juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa.